voy a hacer una pequeña introducción breve de la carrera de Federico Schaeffler y me disculparán si estoy un poco nerviosa. Schaeffler sabe que me intimida. Bueno, de lo más reciente o lo más destacable, pues él estuvo en el Centro Mexicano de Escritores en el 91, tuvo clases con Elich Macero y otros escritores que ahora ya entiendo por qué tanto talento. Es doctor en política pública, fue presidente de la AMCIF, era la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, que creó también muchos escritores en cuanto a la ciencia ficción mexicana. Es creador emérito de literatura en el 2012 gracias al gobierno de Tamaulipas. Y bueno, en su totalidad lleva 33 libros, aparte de la ciencia ficción, ha escrito crónica, ensayo, historia y ha hecho sus propias colecciones personales. Lo han traducido en diferentes idiomas, en inglés, portugués, francés. Ha sido publicado en Estados Unidos, Brasil, España y Argentina. Y bueno, al final de cuentas esto sería como que lo más reciente o lo más destacable. Y pues aquí se trataría de lo que es la presentación de esta trilogía, que bueno, ahora sí que me intimida. Yo voy a hablar de mi experiencia personal. A Schaeffler le han dedicado muchas investigaciones, algunas están en proceso, otras ya han logrado ser publicadas. Pues ahora sí que un gran maestro en cuanto a la literatura. Y pues a final de cuentas, yo sé más sobre su obra, pues, 6 cuentos en total que venían en diferentes libros, y aquí va lo otro, lo que es la parte literaria, que fueron libros publicados por instituciones, por Conaculta, Tierra Adentro, ahorita ya no se consigue. O sea, y qué bueno, volaron, ¿no? Por algo está haciendo, en la presentación de estos libros, está haciendo un saldo, un pago de esta ausencia. O sea, muchos nos preguntábamos en qué momento sacaba algo, en qué momento se reeditaría su obra. Realmente vale la pena ahorita que esté haciendo todo este esfuerzo. Y a final de cuentas, pues es casi toda su obra, más otras sorpresas que yo no me esperaba. Y pues son 3 volúmenes. Incluso en cuanto a, hablando con amigos investigadores, me decían, y bueno, ¿él qué más ha hecho? ¿Ya ha escrito novela? ¿Ya ha publicado algo? Aquí va lo otro. ¿Qué? Novela no, pero ahí están los antecedentes con los cuentos largos. Sí. O sea, yo también fue como que ahí hay varias experiencias. Y algo que yo percibo en cuanto a la parte literaria, pues es una experiencia que no muchos se han atrevido a analizar. O sea, lo que es en mi caso, yo analicé lo que fue el sentimiento de la frontera y pues, tuve que recurrir a estudios culturales, pero empezó como una investigación completamente literaria, casi lingüística, entonces necesitaba sus adaptaciones. Y a final de cuentas, él habla de lo que no muchos pueden expresar. Se pueden hacer 1000 investigaciones, se puede hacer muchas crónicas, se puede hacer muchas noticias, pero Schaeffler logra publicar, o más bien logra transmitir ese sentimiento es muy breve, es muy conciso. Y bueno, ya alguien debería investigar lo que es el sentido del humor en cuanto al escrito, porque también es cruel, pero no es una crueldad que nos haga daño, sino que aligera lo que es la realidad. Y pues bueno, ahorita con las situaciones, con cómo está pues la realidad social ahorita, sigue siendo muy refrescante que vuelvas a publicar todo esto. Y aquí va lo otro, por lo mismo de que es doctor en política pública, pocas veces he tenido el placer, cuando tengo mi Facebook y todo, pero si buscan lo que son sus opiniones y sus críticas en cuanto al sistema político, yo no puedo tener
una política de Estado, por ejemplo, y lo conocí gracias a ti. O sea, vale la pena seguirlo también en ese aspecto. Y pues bueno, ya limitándonos aquí a lo que es la presentación, pues ya es aquí la trilogía. No sé si quieras hablar o desarrollar o hacer una pequeña entrevista. Ok, muchas gracias, Laura. Verdaderamente el estar aquí, tener esta oportunidad. ¿Está aprendido? Sí. De estar en la Feria Internacional del Libro nuevamente, pero ahora sí con una serie de actividades donde la más importante para mí en este momento es precisamente presentar estos 3 volúmenes que incluyen 72 cuentos, son 750 páginas en total escritos a lo largo de 30 años. Son desde cuentos de una cuartilla hasta novelas cortas o cuentos muy largos o noveletas, depende de quien haga la taxonomía de cuántas páginas son y están aquí. Son historias casi todas de ciencia ficción, que es mi género favorito. Hay una que otra que no tiene la posibilidad de clasificarse en ninguno de ellos, y el tener esta oportunidad, como menciona Laura, de poder rescatar esta obra diseminada en antologías, en libros propios, en sitios web, en algunas publicadas primero en el extranjero, otros en folletos o en revistas. Hay alrededor de, yo creo que como 15 cuentos que no había publicado en una manera concentrada, que estaban todos regados en distintos lugares. Y ahora con esto, con la distinción de creador emérito de Tamaulipas, me aboqué a revisar los cuentos. Siempre estoy en el proceso de revisión. Incluso hoy en la tarde, que tuve la oportunidad de leer un par de textos breves ahí en el punto E, en el momento que estaba leyendo me estaba dando cuenta que había cosas que todavía podía corregir y ya no debería, porque ya están publicados, a lo mejor para las reediciones. Pero es como un resultado natural de mi formación como editor, como escritor, como periodista y como conductor de taller literario durante 12 años. En el Centro Mexicano de Escritores, en el 91, cuando tuve la oportunidad de que mis maestros fueran Alichu Macero y Carlos Montemayor, aprendí mucho. Uno de mis compañeros fue Jorge Volpi, Verónica Volpi, otros y varios más. Pero de toda la frontera norte de México yo era el único. En los 50 años de existencia de este centro, por donde han pasado o donde llegaron a pasar las grandes plumas de la literatura nacional, Juan Rulfo, por ejemplo, me distinguió esta oportunidad de representar a todos los estados de la frontera de norte. Era cuando el programa cultural de las fronteras estaba en su máximo apogeo y abrió una opción para un tallerista que fuera de la frontera norte y una del centro, perdón, de la frontera sur, porque durante todos los años, para poder estar ahí, tenías que vivir en el DF. Entonces tenías que dejar tu ciudad, todo lo que estabas haciendo, ir a estar un año clavado en la Ciudad de México para poder ir todos los jueves a las sesiones. Y abrieron esa oportunidad. Me acuerdo que una experiencia muy importante para mí y en la formación fue precisamente que en la primera sesión que llego me exigen que tengo que estar cada semana, y le dije que no, que muchas gracias, que yo no podía, yo tenía familia pequeña, tenía trabajo, y al final de cuentas hubo un diálogo diagonal, debate diagonal, enfrentamiento entre Alichu Macero y Carlos Montemayor. Lamentablemente los dos fallecieron el año pasado creo, o antepasado, en donde Carlos Montemayor exigía que yo tenía que vivir en el DF y tenía que estar ahí todas las semanas, y Alichu Macero decía que no, que con que yo cumpliera con lo que me tocaba, que era una cuestión extraordinaria, y en verdad eran 800 pesos al mes lo que daba el Centro Mexicano de Escritores, y el boleto de avión costaba 960. Entonces querían que estuviera 4 veces al mes ahí, no podía. Se arregló. Después de que le renuncié, le dije, pues lo siento mucho, muchas gracias por la oportunidad. Me dieron esa oportunidad. Pero en la siguiente sesión que fui, llego y me dicen, sí, nada más que la semana pasada debiste de haber entregado cierta cantidad de cuartillas. Pues entonces tuve que regresar la semana siguiente, entregar las cuartillas y volver la tercera para el tallereo. Y yo lo que hice fueron que llegué como con 30 cuartillas de lo que iba a ser
una novela que en este Crónicas del Quincunce, de hecho está ahí una parte, iba a ser una novela, al final de cuentas no lo fue, y me ponen la revolcada de mi vida. O sea, me pusieron, como dicen, ya saben, como palo de gallinero, horrible. Llegó el momento en que yo dije, no dormí esa noche, dije, mejor me regreso al periodismo. ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, nada más vine para que me barrieran, me trapearan y me dejaran, y ya nada más les faltó escupirme, fue lo único que no hubo. Y me quedé ya finalmente como a las 5 de la mañana, me pude dormir. Y fue en el momento en que dije, algo hice mal. Y lo que hice mal fue que yo quise llegar ahí a escribir como pensaba que ellos escribían y como ellos esperaban, que querían que yo fuera, como uno más de ellos. A la siguiente sesión, yo dije a la porra, o sea, si me vuelven a tupir, que me tupan, pero ahora soy yo. Y yo escribí todo en mi sentido, como siempre, como yo me expresaba y todo, y me fue de maravilla. Lo peor que me dijeron fue, una de las talleristas dijo, it's too much science fiction. Y la otra me decía, es que piensas en inglés y escribes en español. Válgame, ¿cómo? Y eso fue lo peor. De ahí en adelante, el resto del año me sirvió muchísimo porque pude ir avanzando y aprendiendo mucho de todos los que estaban ahí. Entonces, cuando en el 2011 me designan creador emérito, y así como Laura, que verdaderamente estoy honrado de que hayas decidido hacer tu tesis de licenciatura a partir de mi obra, es una distinción enorme que te agradeceré siempre. Muchas personas me decían, ¿y dónde están? ¿Y dónde te consigo? ¿Y en qué libro está? Y todo. Y yo no tengo ningún libro comercial. De los 33 que menciona Laura, ni uno solo lo pueden conseguir aquí abajo, con 600 editoriales, nada. Todos afortunadamente han sido por Conaculta, por Tierra Adentro, por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales del Gobierno de Tamaulipas, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, por la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México, por la de Nuevo Laredo, o sea, todos, el gobierno de Nuevo Laredo, la aduana de Nuevo Laredo, la universidad. Entonces todos he tenido esa fortuna. Y llega el momento en que yo no tenía nada, de una manera, una compilación única de cuentos. Y decidí hacer esto para mi esposa y para mis hijos. Y para quienes además disfrutan leer esto, pero principalmente para ellos. Para en un momento dado decir, aquí está una parte de lo que yo he podido hacer en estos 30 años y que ha sido gracias a su apoyo y a su estímulo, lo cual jamás dejaré de agradecerles. Y aquí están. Estos son 3 libros. El primero, Museo de Recuerdos, tiene 30 cuentos. No quiero decir que son los mejores porque luego no se van a vender los otros. 200 pesos cada uno, los 3 por 500, por cierto. Voy. Pero sí son cuentos que han recibido distintas distinciones. Al final vienen dónde se han publicado cada uno de ellos, cuándo, qué premios han obtenido, etc. Segundo, son 6 relatos largos, de los cuales solo 2 de ellos no se habían publicado antes. Uno de ellos nada más una vez en un libro internacional. Pues no es cierto, sí, no. Mío no. He estado incluido en distintas antologías de otros países, pero no comerciales, así que me haya quedado a mí el beneficio, ¿verdad? Más que allá de la distinción. Y finalmente el de Códice Digital, que son 36 cuentos que van desde una cuartilla a más, y incluyen desde los primeros hasta los últimos. Es como un viaje por el tiempo, por todas estas historias. ¿Qué fue lo que en un momento dado me llevó a mí a escribir ciencia ficción? Me han preguntado más de una vez. Creciendo en los 60s y viviendo el momento en que llega el hombre a la luna, y después de estar viendo en la televisión series desde Viaje a las Estrellas, Twilight Zone, Tierra de Gigantes, La Dimensión Desconocida, Twilight Zone, OVNI, Viaje al Fondo del Mar, Los Invasores,
y no sé cuántas más. El túnel en el tiempo, y ya dije Tierra Gigante, ¿verdad? Sí. Todos esos perdidos en el espacio, todos esos me encantaban. Luego llega el momento en que encuentro unas cosas que le llaman los españoles los bolsilibros o las novelas de Aduro, de a peseta, que llegaban aquí muchos meses después y venían y costaban, me acuerdo, 3 pesos 50 centavos. Y eran unas cosas que los escritores, entre los cuales ahorita tengo la oportunidad de contactar a 3 de ellos, después de 40 años, que están en España, se los aventaban, cada semana aventaban una o dos, porque les pagaban por destajo. Pero a mí me sirvió mucho, porque yo llegué a leer como 400 de esas pequeñas noveletas, y mi tiempo eran 3 horas. En 3 horas me terminaba yo una novela de esas. Estas dos cosas, más aparte el gusto por los cómics, por la lectura de los cómics, vinieron a generar en mí una fusión, un caldo de cultivo, que en secundaria tuve la oportunidad de expresar por primera ocasión. Cuando yo estaba en secundaria, en primero de secundaria, el maestro Carlos Díez de Pinos, de literatura, de español, era en español, era literatura, llegaba y nos decía que cada mes teníamos que leer un libro, nos daba un tema, nos daba un libro, y teníamos que venir a hacer una entrega de un trabajo final de qué personajes principales y secundarios, y qué conflicto, y qué la trama, y que no sé qué tantas cosas que hacer. Un análisis literario para un muchacho de secundaria. Y yo le decía, maestro, yo leo más de un libro por mes, o sea, lo leo por semana. O sea, no le puedo platicar el libro en cortito y déjeme entregarle un cuento. ¿Cómo que un cuento? ¿De quién? Mío. Y me dijo que sí. Y eso me sirvió mucho para poder empezar, porque durante esos 3 años que me dio español, 1, 2 y 3, yo pude hacer esbozos de cuento que ahorita no me atrevería ni siquiera por ahí en algún lugar en una caja están, pero bueno, eso sí no están incluidos aquí, se los garantizo. Pero me dio el ánimo de poder, adelante, de poder escribir. Y luego vino secundaria, lo mismo, una oportunidad en la clase con Panelia Puente, maestra, y luego ya en la carrera con también maestro de TAISI, se llamaba análisis literario la materia, y ahí fui escribiendo hasta que llega el momento en que en 1983 publico el primer cuento en el periódico Diario de Nuevo Laredo, un cuento que se llama Un error de cálculo, que luego ha sido traducido al inglés y que salió en la antología El futuro en llamas, de Gabriel Trujillo, en donde aparezco ahí junto con Juan José Arreola y Urquizo y varios más. Y me coloca en lo que fue el último de la fase antigua, que empezó precisamente en la época virreinal y que terminaba en 1983 conmigo. Y luego del 84 para acá hay otra generación, y ya no me acuerdo en dónde más se ha publicado ese cuento. 84 saco una mención en el segundo Premio Nacional de Cuentos Ciencia Ficción de Puebla, convocado por Bellas Artes y el CONACYT y el Gobierno del Estado de Puebla, que me motivó aún más, porque de 180 cuentos de todo el país que participaron, el mío era uno de los 7 finalistas. Y ya después de ahí ya dije, pues por aquí me voy, porque esto me gusta, y empecé a trabajar más y más y a tratar de aprender, y todos los días trato de aprender algo nuevo en cuanto a la redacción, creación de personajes, de conflictos, escenarios y todo eso. Y así transcurren los años, llegan los 90, Conaculta me pide que integre lo que viene a ser la primera antología de cuentos de ciencia ficción de autores mexicanos, más allá de lo imaginado, que en un principio en 1991 fueron 2 tomos, 13 cuentos en cada uno de ellos, e históricamente está considerada la primera antología de cuentos de ciencia ficción de autores mexicanos, en toda la historia. En el 94 saco el 3er volumen, y luego se quedó un 4º y un 5º que ya jamás pude publicar. Cuando Tierra Adentro dedica un número especial de su revista a esto, 2 volúmenes, el número 7 y el número 8 de su colección recién debutada,
que la presentan en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que luego nos llevan a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahí como que viene a detonar todo. Un año después, 92, creamos la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, también diseminados en todo el país. Más de una ocasión en un evento así alguien leía y decía, soy el único escritor mexicano de ciencia ficción, y uno o dos del público decían, no es cierto, porque yo también, no, yo también. Entonces así nos fuimos haciendo una comunidad. Llegamos a crear un premio nacional Calpa, en donde, a diferencia de otros, en donde se juntan y uno manda su trabajo, y 3 vacas sagradas de la literatura son las que deciden quién gana, en ocasiones por méritos y en ocasiones por recomendaciones. En este caso nosotros dijimos, no, todos los escritores somos iguales, todos vamos a votar. Se mandaban los cuentos, los que llegaban con mayor número de votos se pasaban a una fase final y todo el mundo votaba libre y abiertamente. Eso nos permitió crear el premio Calpa con la Universidad Autónoma Metropolitana y con la Culta también. Y duró como 7 años, 6-7 años. No me acuerdo si yo fui el último que lo gané o no, pero finalmente lo gané. Y todo esto venía empujando y veníamos sacando revistas. Saqué Umbrales, una revista que sacó 49 ediciones de 1992 al año 2000, donde más de 160 autores de México de ciencia ficción y fantasía y horror por primera vez aparecían ahí, no había ningún extranjero. Luego en Nuevo Laredo se crea en 1990, eso fue antes, el taller literario Terra Ignota, del cual casi todos los chavos que salieron ahí, que tuvieron mayor asiduidad, llegaron a ganar el premio estatal de literatura, por lo menos. Entonces, con esto se va armando el andamiaje de lo que a la postre hoy puedo con gran satisfacción presentar ante ustedes, y con este esplendoroso marco de la Feria Internacional del Libro, que es los cuentos completos hasta el momento. Y no me pregunten si es mi último libro, porque no, es más, lo más reciente nada más. Y yo espero que los disfruten, que los conozcan, así como Laura ha tenido la oportunidad de destazarlos con el bisturí para poder hacer su tesis de licenciatura, que ustedes más que eso, que lo disfruten. Bueno, yo nada más quería comentar. Tienes una visión muy metódica, muy perfeccionista, incluso eso me gusta, porque el libro está hecho para los dos lectores, en cuanto que lo van a disfrutar, se van a conmover, y para los investigadores también, volviendo a lo mismo, es una deuda porque ya desmenuza de dónde viene cada cuento, en dónde salió, dónde se originó, si es primera edición, si no lo es, y pues bueno, ahora sí que ya es el saldo que se ha pagado para todos. Pues efectivamente no creo que sea el último, porque siempre hay producción de Shakespeare, eso sí lo he notado, nada más que aquí va, tú no te apuras, él no se apura para sacar las cosas, sino que siempre las va pensando para tener un producto muy excelente. Y pues bueno, como una nota personal, gracias a estos libros me acabo de enterar que existe el ilustrador Raúl Cruz Figueroa. Raúl Cruz Figueroa. También es artista mexicano, el que hace las portadas. Entonces, pues para que vean cómo se hace la conexión de la ciencia ficción y pues con lo literario y ya con la investigación. Entonces, pues no queda más que seguir adelante. Sí, y este tipo de lo que tú observas, uno escribe porque tiene la necesidad de expresarse, por lo menos lo hace. Y qué bueno que haya lectores, no siempre es sencillo encontrarlos, y como todo, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que a lo mejor más yo no voy a decir eso porque lo pusiste ahí, hay algunas cosas que a alguien les parecerá excelente y otros que dirán, me lo detesto. En un caso muy concreto, me acuerdo de un cuento que se llama Reina del Mundo, que se publicó en la revista Plural en la Ciudad de México alrededor de 1992, 93, por ahí, más o menos. Un cuento que ganó una mención en Argentina, y
Años después yo me enteré de alguien que le hizo una disección así de toda la cuestión del contenido, porque me tocó oírlo de chiripa, ahora sí que en un evento así académico, alguien que sacó el cuento, sacó la revista y dijo todo lo que estaba ahí, y yo estaba asombrado que había escrito el cuento de tantas cosas que esa persona con un ojo externo y crítico decía: esto está inspirado en el mito guadalupano de no sé qué, esto está bien, y muy bien, y amarraba esto con esto, con esto, con esto, con esto. Y yo lo único que hice fue escribir un cuento. O sea, claro que tenía yo una idea de que el personaje era Gloria Trevi, su nieto, obviamente, ni ella lo sabe nadie, el otro es Hugo Sánchez, y en ese sí dije que es Hugo Sánchez, y por ahí está incluido Fidelidad del Estilo. Termina en un mundial en penaltis y ya sabrán cómo nos fue, ¿verdad? Pero, y ese se publicó en la revista Milenio antes del mundial del 98 de Francia. Y luego el otro día estaba con mi hijo viéndolo y digo: mira, ¿cuándo lo publiqué? Mira la fecha y dice: chécate dónde dijo que era el mundial del 2010. ¿Dónde decía? Sudáfrica. El de Japón también le atiné. Dije: ¿cómo no le atino los números de los billetes de la lotería, hombre? Pero fueron meras coincidencias, ¿no? Una cosa que sí, cuando se habla de ciencia ficción, lo mencionaba alguien, dice: generalmente estás pensando en robots, en aliens, en marcianos, en cuestiones de viajes en el tiempo, etcétera, etcétera, cosas así. En la mayoría de las obras de ciencia ficción mexicana que conozco, la inmensa mayoría, y me atrevo a decir que más del 90%, es ciencia no dura. No es física, no es química, no es astronomía, no es geología ni biología. Son las ciencias sociales, las ciencias blandas, suaves, los que algunos dicen que no son ciencias, obviamente los científicos, y los científicos sociales dicen: pues, ¿qué te pasa, no? Y ahí estamos hablando de antropología, etnología, sociología, psicología, derecho, comunicación, política y todo eso. Y la otra característica de esta literatura de la ciencia ficción mexicana es precisamente que la mayoría también de lo que yo conozco está en función a la respuesta que como mexicanos tenemos de la tecnología que nos llega del extranjero. O sea, no somos en México un país que produzca mucha tecnología, que genere inventos o patentes. Sí hay, y sí hay excelentes científicos que generalmente emigran porque en otros países sí los valoran y sí les dan esa importancia. En este caso, no somos un país productor de tecnología, de ciencia, y tampoco como lectores estamos acostumbrados a leerlo. Se nos hace complicado. Si las matemáticas le sacamos la vuelta, imagínate cuando te empiezan a hablar de una cuestión de bioquímica y de transferencias y de no sé cuántas cosas que puede haber, que yo mismo por eso le saco la vuelta, ¿no? Entonces, eso van a encontrar en muchos de mis cuentos y en muchos de los autores mexicanos, y aquí Fernando los conoce también excelente, Laura también, que es una respuesta a lo que nos llega de fuera. O sea, decir: ¿qué hago con el iPhone? No cómo hago el iPhone. O sea, ¿qué voy a hacer con un viaje del tiempo? Resulta que voy a llegar a la época de Sor Juana. Ay, pues resulta que el que viajó en el tiempo fue y llevó la cólera porque venía de no sé dónde y diezmó la población. O sea, ese tipo de historias que no son basadas en la ciencia, sino como una reacción a la ciencia, algo que nos imponen como consumidores o como simples seres humanos. Entonces, por ahí vienen algunas de las historias y le digo: pues hay de todo, parece que hay de todo. Pues, nuevamente, aprovechen. Estoy segura que esto se va a acabar pronto. Ahorita que mencionabas que todas las publicaciones se han terminado, ¿no sería eso como que un principio involuntario de la venta masiva? No, Contigo, por lo menos. pues espero yo, pero lo que pasa es que no se ha visto reflejado en las arcas familiares, ¿verdad? Generalmente todos dicen: ¡ay, me lo regalas! Ahora que salió la invitación y que la republiqué en Facebook, me pone un maestro conocido, querido maestro, y dice: ¡ay, qué bonito es tener un libro, sobre todo cuando te lo regalan!
Pues sí, vaya a ver dónde. Sí, pues sí. Bueno, entonces la lucha sigue siendo la misma, darle valor al libro como se le da al cine y como se le da... Sí, es que al Y final... hay como que ese miedo también al cobrar por ello, pero... No, de veras, sí. Quiere uno... Mira, uno, como escritor, lo que quieres es que te lean. Entonces, en un principio no me importa, lo regalo. Y luego llega el momento en que dices, ya regalé mucho. Cuando alguien viene y dice, oye, ¿me das tu libro? Es como si fueras con el autor y le dices, ¿me das la consulta? O con el notario, ¿me haces el testamento, las escrituras de mi casa? Con el arquitecto, ¿me puedes hacer el plano ejecutivo? El abogado, tengo un problema, ayúdeme. Perdón, hay abogados amigos. No, al final de cuentas son profesiones que todos tienen un valor, tienen un valor. Pero a los artistas, y no solo a los escritores, todo el mundo espera que uno dé las cosas gratis. Que el cantante y el compositor vaya y suelte. Que vaya y baile, que haga la escultura, que haga la pintura y que la regale. ¿Por qué? Porque es por amor al arte. Con eso no vas y pagas el recibo de la Comisión Federal de Electricidad, ni la gasolina, ni las colegiaturas, y Soriana no te acepta un cuento como pago de la despensa. Y eso es algo que difícilmente muchas personas entienden, porque sí comprenden que tienen que ir a checar tarjeta para poder trabajar y recibir su dinero, pero cuando dicen aquí hay una feria de libros, ven a comprar algo y es mucho, o sea, ¿cuál es el gasto? Y se van de aquí, se compran el 6 o el 12, bueno, para empezar ni siquiera vinieron aquí a lo mejor. Y eso es algo que a la larga tiene que ver con que es un resultado de nuestra formación como país, de nuestra cultura. Yo me acuerdo, y en más de una ocasión me metí en un problema con maestros, porque hubo unos años en que estaba muy metido en el fomento de la lectura, con los niños, con los jóvenes. Y en alguna ocasión en un programa de radio en Nuevo Laredo, yo digo cuál era el objetivo de estar promoviendo la literatura y la lectura, y que los niños y que la disfruten y que se les abra el panorama y todo, y una maestra me habla por radio y en ese coincidentalmente entran los comerciales y me la pasan y me dice, está usted muy mal, o sea, usted no sabe de qué está hablando, idiota. La letra con sangre entra. Porque yo me quejaba de que cuando uno llega a secundaria, encuentras que el maestro de literatura llega y te dice, este mes tienen que leer El Quijote. Y el niño llega, acostumbrado a ver los libros de cuentos con dibujitos y monitos y todo eso, y ve una sopa de letras interminable. O sea, se espanta. Y lee 3, 4, 5 páginas y ya no. Entonces los maestros, dice maestro, discúlpeme, espero que ninguno de ellos esté aquí, de los que hacen eso, inoculan al niño que se convierte en un adolescente en contra de la lectura. La maestra no solo no me entendió, no solo me dijo que era un idiota, sino que literalmente me la rayó, así, porque yo no sabía de qué estaba hablando y ella sí, porque tenía 30 años de maestra. Le dije, bueno, ¿cuántos escritores han salido? Y ya no escritores, ¿cuántos lectores? ¿Y cuántos libros lee usted? ¿Está usted? Me acuerdo. Entonces, esa mentalidad ha afectado muchísimo a los mexicanos como lectores. No estamos acostumbrados a leer. O sea, hay cosas maravillosas que tenemos frente a nosotros. Esto es el paraíso para muchos. O sea, lástima que no hay tanto dinero como para poder comprarlos. Pero si nosotros logramos inculcar en quienes están cercanos a nosotros el placer de la lectura, van a ser mejores seres humanos, van a poder ser mejores profesionistas, van a poder ganar más, los van a poder engañar menos. Entonces todo eso está a partir de la lectura. En el caso mío resulta que aquí lo que estamos presentando son libros de cuentos de ciencia ficción, pero se da para cualquier tipo de literatura, cualquier tipo de obra de divulgación.